Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Muñoz Serafín, formo parte del cuerpo docente de la especialidad en Derecho Tributario Internacional. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Hoy, antes de empezar a abordar un tema de los tantos que veremos en la especialidad, me gustaría platicarles un poco de lo que es esta especialidad, que es única en su género, y me atrevo a decirlo de esta forma porque fue un programa que precisamente se creó ante una necesidad que existía en el mercado. Como ustedes saben, desde hace los últimos años, el derecho fiscal internacional permaneció muy estático, realmente no hubo cambios importantes. Sin embargo, a partir de ese movimiento que hoy todos hablamos, el famoso BEPS creado por la OCDE, el derecho fiscal internacional se ha transformado de una manera importantísima. Es así que entonces, hoy en ese contexto y viendo esta necesidad, en la Iberoamericana decidimos crear esta especialidad en donde está conformada no solamente por grupo de profesores teóricos, sino todos ellos practicantes de la materia internacional. De ahí que se asegura, por un lado, todo el conocimiento teórico, pero todo el conocimiento práctico también, además de ese enfoque de derechos humanos que siempre ha impreso la Universidad Iberoamericana. Es por eso que en este contexto esta especialidad tiene una duración de 1 año, dividido en 2 semestres, bajo un esquema relativamente nuevo en donde cada materia tiene una duración de 1 mes y es una materia por cada uno de los meses. Tenemos temas muy variados y finalmente, después de todo un recorrido que hacemos por las partes teóricas y prácticas, terminamos con materias donde lo que buscamos es que todos ustedes vean cuál es la aplicación que se tiene en este sentido de la materia internacional. Y es precisamente por eso que hoy elegí para conversar con ustedes uno de los temas más modernos que existen en la materia internacional. La realidad de las cosas es que hoy, si ustedes se dan una vuelta por internet o por algún foro, van a encontrar que hay temas, como yo le llamo un poco burlonamente, muy esotéricos. Se está platicando a nivel internacional, por ejemplo, el imponer impuestos sobre la Luna, el imponer impuestos sobre el espacio, precisamente por todos estos ya vuelos estos viajes a la Luna que hemos oído todos nosotros. Se habla también de la posibilidad de grabar actos ilegales en este sentido, y no es una cuestión teórica, es una cuestión práctica que se está viendo en todo el mundo. Bueno, pues no voy a hablar de un tema tan esotérico al día de hoy, pero sí quiero hablar de un tema de mucha actualidad, un tema que va a venir a poner todavía más presión en el ámbito internacional, y que es el famoso gravamen de las monedas virtuales, que tradicionalmente lo conocemos como Bitcoin, aunque existen muchas otras. En este sentido, y me remonto un poco sin entrar al tema en detalle, como ustedes saben, una de las acciones de este plan BEPS fue justamente el enfrentar los desafíos en la economía digital, que tradicionalmente ha representado una de las principales preocupaciones a nivel internacional por la gran evasión fiscal y elusión fiscal que esto ha generado. Y cómo no, pues porque es todo un reto el poder gravar operaciones sin sustancia física, que además no pasan por las aduanas, como sería la prestación de algunos servicios o el valor de las mercancías. En este sentido, como todos también sabemos, de unos años para acá, de hecho desde 2011 prácticamente, que inició el lanzamiento de la primera moneda virtual, que es la que todos conocemos como el famoso Bitcoin. Hoy existen más de 30 monedas virtuales, pero bueno, a partir de entonces la realidad de las cosas es que el intercambio digital cada vez cobra mayor fuerza, no a través de medios de pago tradicionales como podrían ser transferencias bancarias o tarjetas de crédito, sino a través de estos tipos de activos que se denomina comúnmente como criptoactivos, con una modalidad que es la criptomoneda. En este sentido, y cuando me refiero a criptoactivos, criptomonedas, este es uno de los grandes problemas que hoy enfrentamos. La OCDE recientemente llevó a cabo un estudio de la forma en grabar las monedas virtuales, y para ello aplicó un cuestionario, una encuesta entre sus 38 países miembros respecto a diferentes temas, y hubo resultados muy interesantes. El primer resultado es que no existe una denominación homogénea de lo que son los activos. Hay países que los denominan activos virtuales, criptomonedas, monedas virtuales, activos financieros virtuales, de diferente forma. Pero en ese sentido no es lo único, no es el problema real como se denomina, sino el problema real empieza en cuanto a la taxonomía. Esto es, ¿qué naturaleza tiene una criptomoneda? Una criptomoneda se puede considerar dinero, se puede considerar moneda bajo el enfoque tradicional de la teoría monetaria o de la teoría del dinero, o qué características tiene. Ese es un primer problema, y la OCDE encontró que los países la consideran de diferentes formas. Algunos países efectivamente la consideran como una moneda virtual, otros como un activo intangible.
Lo cierto es que hoy no existe un consenso en este sentido. ¿Esto qué problema genera? Bueno, primero, la denominación, segundo, la taxonomía en cuanto a su naturaleza y tercero, el aspecto contable. Esto es, contablemente, cómo debemos reconocer una operación llevada a cabo con activos virtuales. Y esto genera un gran problema porque hay que recordar que en el ámbito en el que nos estamos platicando, en el ámbito que estamos contextualizando esta charla, es en el ámbito internacional. Y entonces lo que pasa es que en algún país está conceptualizado de una forma, en el otro está de otra manera. Y en primer lugar es qué pasa cuando vemos información financiera, no tenemos reglas comunes. Pero además de eso, ¿cómo la grabamos? ¿Cómo se graba a nivel de cada uno de los países este tipo de monedas virtuales? Y por supuesto, en el ámbito tributario, que es el que nos interesa de mayor medida, hoy yo puedo decirle que enfrentamos dos problemas básicos. El primer problema es qué valor le doy a la moneda virtual. Como ustedes saben, una de las grandes características de la moneda virtual es precisamente la volatilidad que tiene. Cambia el precio de minuto a minuto, pero no solamente eso. No hay una autoridad central, como podría ser un banco central o un Banco de México, que controle. De ahí que entonces las monedas se intercambian en diferentes plataformas y cada plataforma para una misma moneda tiene diferentes valores en función de la oferta y demanda de esa plataforma. De ahí que una plataforma con muchas operaciones tendrá seguramente precios mucho más volátiles que otra que tiene menos, pero finalmente si yo tengo mi moneda en una plataforma y quiero llevar a cabo una operación con otra persona que está en otra plataforma, el valor en el mismo momento será diferente. Entonces, en materia fiscal, el primer tema a nivel internacional que tenemos es qué pasa con el valor de las monedas virtuales. Pero ese es un primer problema. Y el segundo problema es cuál de todos los actos que se llevan a cabo con las monedas virtuales son los que deben grabarse. Esto es, en términos muy generales y sin ser especialista, podemos identificar dos momentos específicamente en la moneda virtual. El primero, que es el momento de creación de la moneda virtual o lo que se le conoce como proceso de minería, y el segundo momento es el momento de disposición de la moneda virtual. Esto es cuando yo dispongo de ella para otros fines. ¿Cuál de los dos momentos, en primer lugar, es el que debo utilizar para grabarla y bajo qué contexto o cómo defino cada uno de ellos? Y aquí, en primer lugar, es en control OCDE que no hay contexto, no hay consenso. No hay consenso en este sentido porque hay países que justamente lo que pretenden grabar o lo que proponen grabar es la creación de la moneda. Otros países pretenden grabar la disposición de la moneda, esto es cuando me deshago de esta moneda, y otros países tienen reglas específicas dependiendo si la actividad con esas monedas virtuales es una actividad ocasional, accidental de una persona física o es una actividad recurrente que es a lo que se dedica determinado contribuyente. Pero por si esto fuera poco, tenemos otro problema. Independientemente de una vez que se decidió cuál es el momento y cuál es el valor, asumiendo que se logre ya ese consenso, tenemos casos especiales. Casos especiales por las características, no porque se den de manera aislada. Y así, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo decido o si un país decide grabar la transmisión de las monedas? Pero no es lo mismo que intercambie una moneda virtual por otra moneda virtual, por ejemplo, o qué pasa si yo decido cambiar una moneda virtual por dinero de curso corriente, moneda legal, o qué pasa, por ejemplo, en actividades como sería la donación o las herencias. ¿Qué pasa si en mi patrimonio yo tengo una inversión en monedas virtuales? Esto es, oye, es el mismo tipo de activos, son las mismas características, estarán protegidos por las mismas normas que cualquier otro bien, o no será así. Y algo más importante también que puede darse, ¿qué pasa cuando pierdo las monedas virtuales? Y aquí un caso muy sonado hace algunos años, en donde una persona con una inversión importantísima en monedas virtuales olvidó o extravió su clave de acceso a su famoso monedero y no las pudo recuperar, lo cual representó una pérdida para él. Y entonces, en este caso, ¿qué debe hacerse? ¿Se puede deducir? ¿No se puede deducir? Y aquí no hay consenso. No hay consenso, y algo bien interesante también, y que creo que esto es un poco lo que nos lleva o lo que nos llevó a ver esta necesidad de estudios de este tipo, es que si ustedes analizan la literatura existente y los estudios incluso de organismos internacionales, nos vamos a dar cuenta que en la realidad de las cosas es que en América Latina prácticamente no hay estudios sobre el tema. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención ahora que he estado involucrado en este tema, es que hay una gran cantidad de estudios, por ejemplo, en los países de lo que era la anterior Unión Soviética, en Rusia y en todos estos países, además de, por supuesto, la Unión Europea. Quizá las necesidades, quizá justamente la importancia que tuvo ese tema es lo que los ha llevado a hacer estudios de este tipo. Pero la realidad de las cosas es que, excepto algunos estudios sudamericanos, principalmente Argentina, alguno en Brasil, en realidad existe muy poco material.
Claro, seguramente hay temas interesantes, estudios interesantes en tesis de licenciatura, en algunos temas de posgrado en México, pero no hay estudios formales y serios que analicen esta problemática. ¿Y esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva justamente al tema de decir, ¿cómo grabo estas monedas? Y esto que he comentado hasta ahora ha sido, y ustedes lo verán, en el impuesto sobre la renta. Pero ¿qué pasa con el IVA, por ejemplo? O el impuesto sobre las ventas, o el impuesto al consumo, como muchos otros países se le conoce. Tampoco existe consenso. De hecho, en México, como ustedes saben, recientemente la economía digital ya fue gravada con IVA ciertas transacciones porque se considera que es un impuesto que permite mucho mayor facilidad de fiscalización, mucho mayor control tributario en este aspecto. Sin embargo, resulta que en Europa, hace un par de años, hubo un caso muy sonado que además se le conoce, resuelto por el Tribunal Europeo de Justicia Europeo, que es el famoso caso Hedquist, un contribuyente sueco, en donde la autoridad sueca pretendió grabarle una transacción con monedas virtuales, se llevó ese asunto al tribunal y el tribunal decidió que en este caso, como se trataba de una operación de una moneda virtual intercambiada por otra moneda virtual, quedaban exentas del impuesto. Y este criterio de este tribunal sí ha marcado un hito en el ámbito europeo en materia de impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque sobre la influencia que ha dado ese criterio es lo que hoy ha permitido más o menos cierta homogeneidad en los países, en la forma de tratar estas monedas para IVA, y básicamente han optado por la forma más sencilla, creo yo, sin entrar en el detalle, que es o exentarlas o no considerarlas como un elemento o como un objeto del impuesto. Esto entonces nos lleva a que por el lado del impuesto al valor agregado no va a ser el esquema de tributación, no pareciera que no es por ahí, sino que va a ser en el impuesto sobre la renta. Ahora, ¿esto a dónde me lleva? Esto me lleva a uno de los principales temas, si no es que yo diría el tema central en materia de tributación internacional, que es, por un lado, evitar la doble tributación, que era el origen de los tratados, y ahora con el plan BEPS, la gran problemática, también evitar la doble no tributación. Un tema que realmente se antoja muy complicado, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en México no tenemos una regulación? Las leyes fiscales no contemplan las operaciones con criptomonedas, no tenemos ni siquiera una guía o algún criterio de las autoridades de la forma en que deben grabarse las criptomonedas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que entonces un contribuyente obtiene un ingreso que además no sé qué tipo de ingreso, no sé si es una ganancia de capital, no sé si es un dinero como efectivo, no sé si es una ganancia al patrimonio, no sé qué sea, obtengo un ingreso, lo grabamos con alguna tasa que la regla general diría tasa general del 30%, y entonces ese contribuyente va a otro país que tiene o es residente de otro país donde esa moneda es caracterizada con otro concepto, quizá efectivo, quizá ganancia de capital distinto, y no sabemos si eso permite el acreditamiento del impuesto pagado en México, y entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que va a pagar impuestos en un país y en el otro país. O al revés, un país donde no está grabado, no se graba y no paga el impuesto, lleva a su país de residencia y tampoco graba ese ingreso, y entonces se da el efecto que tanto ha buscado BEPS evitar, que es el problema de la doble tributación. Este problema se acrecenta todavía más cuando vemos qué pasaría si esa operación la llevamos entre partes relacionadas, en donde, como todos ustedes saben, además hay reglas que creo que mal llamadamente les llamamos reglas de castigo, cuando no podemos demostrar que las operaciones son a valores de mercado. De hecho, México del 2018 para acá quizá, precisamente tomando criterios BEPS, se ha robustecido y endurecido mucho las medidas de las operaciones internacionales entre partes relacionadas, y entonces eso puede generar mucho más problemas. ¿Esto a qué me lleva? Esto desde el punto de vista más simple, diríamos doble tributación, obviamente una ruptura de la neutralidad de las inversiones, que es lo que en las inversiones respecto a los impuestos, que es lo que se está buscando, por supuesto, pero también un poco desde el punto de vista social. Estamos rompiendo esa equidad social, ese sentimiento de solidaridad o esa obligación de solidaridad que debemos tener entre países y justamente con los contribuyentes de cada uno, que es parte de la filosofía de BEPS. Ustedes recordarán que BEPS por primera vez en muchos años introdujo al panorama fiscal temas de solidaridad y temas más importantes de ética tributaria. La ética tributaria era un concepto que estaba totalmente ajeno a los aspectos tributarios, y sin embargo, hoy lo que se dice, un acto puede no ser ilegal, pero sí es inmoral. Y entonces es lo que se está buscando evitar en todos estos sentidos. Esto
hay en las operaciones, las realidades económicas que hoy vivimos, evidentemente ponen en riesgo todos esos conceptos, no solamente la parte legal, no solamente la parte tributaria, no solamente la parte del costo de capital, sino todos los esquemas de solidaridad, de equidad, de justicia social, de los mismos derechos humanos, se ponen en tela de juicio con todos estos, ante la falta de una homogeneidad entre los países. Se está trabajando, sí. La economía digital siempre ha sido un gran dolor de cabeza en el ámbito internacional. Esto no es nuevo, esto no es por temas de BEPS, esto viene muchísimos años atrás. Claro que se ha acrecentado y cuando tenemos mecanismos como hoy son las criptomonedas, esto nos lleva a esta gran problemática. Evidentemente la solución y la respuesta no la tengo porque no existe hoy en día. Me parece que lo que tenemos que hacer justamente es concientizarnos de estos grandes retos que implica la materia internacional y que es uno de los grandes temas que hoy podemos tratar y con especialistas en la materia, tanto miembros de OCDE como practicantes en el ámbito internacional, que puedan dar luz para poder definir estos conceptos. Este es uno de los tantos temas que veremos a lo largo de la especialidad en Derecho Tributario Internacional y que los invitamos a participar, no sin antes agradecerles de manera muy puntual el que nos hayan acompañado en esta Expo Ibero Posgrados 2021 y en espera de que pronto podamos verlos enrolados ya en esta especialidad que, repito, es única en su género. No hay otro programa igual, sí hay programas de estudio, pero no a nivel de especialidad. Y además fue una planta de maestros muy cuidada, siempre tomando en cuenta que no solamente fueran estudiosos de la materia, sino que además tuvieran esa práctica profesional que pudiera transmitirle a los alumnos no solamente el aspecto teórico, sino el aspecto práctico también, para que puedan enfrentar los problemas y los retos que esta materia internacional nos impone cada día de la mejor manera posible. Muchas gracias y gracias por habernos acompañado.